social. Una de ellas, una de las motivaciones para que existieran hospitales fue las guerras, y otra fue las enfermedades epidémicas. Las guerras definitivamente fueron un motor, un resorte que impulsó la construcción de hospitales. Definitivamente tenemos un ejemplo muy claro en México, en la Ciudad de México, el Hospital San Pablo, que para los médicos de edad es muy interesante, gracias, porque el Hospital San Pablo fue el que se convirtió después como Hospital Juárez, después pasó a ser hospital municipal, y finalmente estuvo controlado ya por la beneficencia, pero ya con la denominación de Hospital Juárez se hizo muy famoso porque era donde los médicos que estudiaban la carrera en México es donde hacían sus prácticas, donde hacían sus clínicas. Entonces los médicos viejos de Chihuahua, cuando yo les hablo del Hospital Juárez, dicen, bueno, pues yo ahí hacía mis prácticas, ahí hacía mis clínicas, o sea, fue un hospital muy interesante. Ese hospital surgió precisamente por la guerra de 1847. En 1847 se dio la intervención norteamericana. Aquí en Chihuahua, antes que en México, el ejército norteamericano, encabezado por Alejandro Doniphan, se enfrentó con los chihuahuenses aquí en Sacramento, en un combate desigual, que fue un desastre en 2 horas. En México, aquí en Chihuahua fue en febrero, el 28 de febrero, ahí están nuestros niños héroes. Y enseguida, en el mismo año del 47, en septiembre, fue lo del castillo de Chapultepec. Entonces, cuando sucedió lo del castillo de Chapultepec, a raíz de esa guerra, el ayuntamiento tomó para sí lo que era, un colegio católico, el Colegio de San Pablo. Y entonces el Colegio de San Pablo lo convirtió en un hospital. Y ese fue precisamente el Hospital San Pablo, el Hospital San Pablo, que fue el que enseguida se llamó Hospital Juárez y que pasó a ser hospital del municipio para las prácticas de los estudiantes de la carrera de medicina en la Ciudad de México. Entonces vean cómo el hospital surge a raíz de una guerra, a raíz de la necesidad de los heridos y de los enfermos por la guerra. También aquí en la Villa de Chihuahua tuvo nuestra región como primera institución de salud en 1791 lo que fue un hospital militar. 1791. Aquí la guerra que provocó esto fue la guerra apache. El problema de los apaches en nuestra región duró 2 siglos, 200 años. Entonces ya a estas alturas de 1791, Chihuahua era sede de un gran territorio en el norte. Fuimos capital de lo que ahora son los estados de Estados Unidos, del sur, y los que son del norte de México. Chihuahua fue capital de lo que se llamó provincias internas, que abarcaba toda esa región, todos esos estados. Entonces, como capital Chihuahua, de toda esa región, tuvo la necesidad de establecer un hospital. El primer jefe político o comandante general de las provincias internas fue el caballero de Croa. Caballero de Croa, Croix se escribe. Entonces él determinó que ahí donde había sido el colegio de jesuitas, o sea, donde es ahora la calle Libertad, el Palacio de Gobierno y el Museo Casa de Chihuahua, que era un solo edificio de adobe enorme, el colegio de jesuitas, ordenó que se hiciera un estudio para establecer en ese colegio de jesuitas que estaba abandonado una escuela primaria, un cuartel para 100 soldados y un hospital militar. Y ese es el primer hospital que tiene Chihuahua, también provocado por problemas de orden bélico. Entonces nos damos cuenta cómo también en Chihuahua
la motivación de la guerra trajo como consecuencia la construcción de su primer hospital. Respecto a las enfermedades epidémicas, el estado de Chihuahua fue víctima en 3 ocasiones del cólera morbus. Estas en 1833, luego en 1849, luego en 1851. Estas epidemias, estas pestes, causaron en lo que es Chihuahua, y que en ese tiempo eran muy pocos habitantes, causaron 6,000 muertes. Es decir, para 1849-51, 6,000 muertes, esto demasiadas muertes como causa del cólera morbus, que ya comentaba ahorita que hablamos de la. Por su parte, la epidemia de la viruela fue recurrente, pero muy pronto se volvió endémica y atacó exclusivamente a la población infantil durante la segunda mitad del siglo XIX. En los documentos que acabo de revisar es muy curioso cómo voy encontrando las estadísticas de muertos por viruela, y encuentro muchos adultos y muchos niños, y cómo a partir de 1 año encuentro que ya no hay adultos a causa de la viruela, sino que son puros niños. La viruela fue un mal que causaba pánico, causaba el terror en las poblaciones. Llegó a terminar con muchas poblaciones en Chihuahua y en el país completo. El problema más grave de esta enfermedad consistía en que los médicos no tenían la menor idea de la causa que producía el mal. Entonces no había el remedio, no había la curación. Cuando se empezó a hablar ya del pus vacuno, de la vacuna en Europa, se pretendió que aquí en México se tuviera el beneficio de la vacuna para la viruela, y empezaron a trasladar pus vacuno, pero en el transcurso de los barcos se echaban a perder, no llegaba, hasta que hubo un experimento que un doctor famoso español llevó a cabo. Lo que hicieron fue inocular niños, los traían con su chollaca en los barcos, y aquí aprovechaban su pus para curar a los que tenían ese problema. La viruela era algo espantoso. En aquel tiempo provocaba locura, pérdida de la vista. Cuando se llegaba su cara quedaba picada. Cuando se llegaba a detectar una persona con viruela, entonces se la aislaba. Era terrible. Se le mantenía aislado. Su cuarto, lo único que hacían como curación era regarlo con mercurio. Había unos reglamentos muy curiosos que todos estaban a base de mercurio. Y cuando ya moría el enfermo, entonces inmediatamente se procedía a quemar incluso el cuarto donde estaba viviendo. Era algo verdaderamente que causaba pánico y que tuvo mucha incidencia aquí en Chihuahua. Entre los años de 1798, 1799, 1800, se declararon 3 epidemias de viruela en el sur del estado. Luego en 1823 se declaró otra epidemia, pero de menos tiempo, no muy severa. Enseguida, en 1841, 1856, 1857, apareció otra vez el mal, ya en valles y en el desierto. Luego, durante el año de 1862, 1867, 1874, 1882, la epidemia volvió a causar víctimas en Chihuahua, y finalmente en 1890, 1897, 1911, 1936. Cabe comentar en esta parte que a partir de 1857 sucede lo que les dije hace un momento. Ya no encuentro en los registros de muertes por viruela adultos, ya encuentro puros niños. Entonces yo aquí anoté, ya no localicé adultos en los registros de muertos causados por la viruela. O sea que esta enfermedad
había pasado a ser exclusivamente los niños. Esto en 1857. También encontré otro dato muy interesante. Está definido que el último brote de viruela en Chihuahua se dio en 1946. Y al decirles que el último brote de viruela en Chihuahua se dio en 1946, les estoy diciendo que aquí se radicó 5 años antes de que el gobierno de México declarara exterminado este mal en la República Mexicana. Si en Chihuahua 5 años antes ya estábamos declarando que ya se había radicado la viruela. La fundación de las instituciones benéficas de salud pública en la región de nosotros, ahora el estado de Chihuahua, se inició pues en Parral. O sea que antes del hospital de nosotros en la villa de Chihuahua, el primero fue en Hidalgo del Parral. Este hospital se llamaba San Juan de Dios y se construyó, se edificó entre 1685 y 1686. Esto se dio a raíz de que había una cédula real desde 1590 en que se obligaba en los minerales a que los dueños de las minas pusieran un hospital donde fueran curados, atendidos los indios y sus peones. Entonces, con base en esa cédula real, es que en Parral surge el primer hospital de que se tiene historia en lo que es ahora nuestro estado de Chihuahua, y se llama el Hospital de San Juan de Dios. Tenemos los expedientes y las cotizaciones, las cooperaciones que la gente hacía para que se estableciera este hospital. Transcurrido un siglo, las autoridades de la villa de Chihuahua encaminaron gestiones para que aquí con nosotros, en lo que es la ciudad de Chihuahua, se contara con la primera institución que ya se las comenté. Anteriormente, en 1779, el comandante general de las provincias, Teodoro de Croix, había ordenado los que le dije hace un momento, el proyecto para la escuela, para el hospital y para el cuartel. Con este antecedente, el primer hospital de que se tiene historia en la villa de Chihuahua inició su funcionamiento en 1791 con la denominación oficial de Hospital Militar y bajo la dirección del doctor Gregorio Arriola, 1791. La actividad de este hospital se interrumpió en 1822, luego reanudó 2 años en 1824, bajo el mando del doctor Francisco López de Roda. Después, en 1838, de nueva cuenta, interrumpió su servicio, hasta 1842, en que abrió sus puertas bajo la dirección del doctor Roque Jacinto Morón. Hay una calle por los cuarteles, doctor Roque Jacinto Morón. Su funcionamiento se sostuvo durante 15 años, pues en 1865 el edificio fue enajenado y con particulares. El doctor Roque Morón era un político, un médico eminente, con mucha fama tanto en la Ciudad de México como aquí. Entonces él, cuando Benito Juárez llegó aquí buscando protección, cuando llegan los franceses, cuando el imperio, entonces él venía acompañando como diputado a Benito Juárez. El doctor Roque era vecino de la Casa Juárez, o sea, la Casa Juárez, Benito Juárez llegó aquí un 12 de octubre de 1864. Entonces, en la Casa Juárez era el Palacio de Gobierno, era la casa de todos los chihuahuenses. Todo el pueblo le deja a Benito Juárez lo que es el Museo Casa Juárez. Ahí instaló el Palacio Nacional y ahí declaró que Chihuahua era la capital del país. Entonces su vecino era el doctor Roque. La esposa de él se llamaba Pía y era la que atendía a Benito Juárez en sus alimentos, o sea, como era su vecina. Entonces eran compadres el doctor y Benito Juárez. Cuando Benito Juárez se va de aquí, esto ya triunfante, llegó derrotado, se fue triunfante, se fue en 1866, el 10 de diciembre,
Entonces el doctor Roque Morón lo paró allí, lo que es ahora Paseo Bolívar y Décima, y dijo un discurso diciéndole a Juárez que contaba con el apoyo de Chihuahua. Entonces el doctor Roque Morón es un personaje no solamente como médico, sino también como un político republicano, pero sobre todo por su pulcritud en la medicina, como profesional de la medicina. En el archivo histórico se custodia un expediente que contiene los decretos de apertura y clausura de otra institución. Esto lo estoy estudiando ayer. 1831-1834. Un hospital del Estado que funcionó en la Casa del Obraje, entre los presos, y a este hospital se le conoció como Casa de Hospicio y Caridad. Se tienen los documentos para comprobar que ese hospital funcionó en 1831 y en 1834. También existen otros documentos muy importantes de 1720 y 1721. Estos documentos que les digo importantes datan de después de que don Juan de Bonilla, el escribano, doctor que ya se los comenté, como cirujano mayor, empezó a contratar médicos para que atendieran a los burócratas del municipio y a los burócratas de lo que sería el municipio ahora y lo que sería el Estado. Entonces, la contratación de los médicos era por 3 meses, era una iguala en la que ellos se comprometían a que curaban al enfermo, al burócrata o al profesor, pero de gratis tenían la obligación de curarle a sus familiares. Entonces yo lo veo esto como un antecedente a lo que ahora son las instituciones hospitalarias que tiene el municipio para atender a sus burócratas y el servicio médico de pensiones civiles del Estado, porque a eso se refiere estos expedientes, a los médicos que contrataba el municipio para que atendiera a sus burócratas